corazón que ponga atención, porque yo sé que va a escuchar la voz de Dios. Amén. Amén. No la mía, no. Espero me esté dando a entender. Dentro de lo que estamos hablando, el Señor nos permite hablar, usted va a escuchar una voz especial. Amén. Gloria a Dios. Esa voz que tiene años, que tiene tiempo que no la oía. Yo estoy seguro que el Señor hoy le va a hablar. Amén. A su corazón. Amén. Yo estoy seguro que el Señor le va a hablar a su espíritu, a su alma, Aleluya. incluso a su cuerpo. Amén. Así que le damos el paso al hermano. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. En esa misma actitud, hermanos, vamos a leer una porción de la palabra. Está en el libro de Salmos, el Salmo 20, versículo del 1 al 3. Dice su palabra: que el Señor te responda cuando estés angustiado, que en el nombre del Dios. Gloria a Dios. Que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde su santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas y que acepte tus holocaustos. Amén. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor, porque tú eres nuestro dador, nuestro sustentador, Padre. Porque a pesar, Señor bendito, de que el mundo diga que hay crisis, Señor, nosotros tenemos a un Dios todopoderoso. Tenemos al Dios dueño del oro y de la plata, Padre. Que todo nos provee, Señor, a tus hijos, Señor, en tu infinita misericordia y en tu bondad, Padre. Te pedimos, Señor, que sea tu mano de poder, Señor, moviéndose con nosotros y en esta hora, Padre precioso. Yo te pido, Señor, que bendigas en grandemente al dador alegre, bendito Padre, que multipliques ese dinero, Señor, el cual va a sembrar para tu obra, bendito Padre, y que se pueda ocupar de una manera, Señor, que tú conoces, Padre, para las necesidades, Señor, que suplas todas las necesidades de tu pueblo, bendito Padre, y que no falte alimento en tus alacenas, en sus alforjas de tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Por favor, le ruego que me acompañe a hacer una oración. Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Amantísimo Dios, te damos gracias por la oportunidad y la bendición de poder llamarnos a servirte, Señor. Padre, no somos dignos de ti. Sin embargo, Señor, tú nos has ayudado, nos has guardado, nos has levantado, Señor. Yo te ruego que en esta tarde, Señor, tu palabra nos llene, Señor. Nos liberte, nos dé paz, nos dé seguridad. Habla, Señor Jesús. Tus siervos oímos, precioso Dios. Por favor, mi amado, necesitamos de ti. Necesitamos más de ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Tome su lugar. Gloria a Dios. Había en una ciudad un hombre que era muy malo. Había un hombre que hacía cosas que estaban sumando a un
sin fin de leyes infringidas. Este hombre era, si usted se lo puede imaginar, era de 1,90, corpulento, robusto. En la mayoría de su cuerpo tenía tatuajes. Era un hombre que se había rapado la cabeza. Era un hombre que con tan solo verlo intimidaba. Pero un día la policía lo logró agarrar y le dieron una condena. Esa condena era la pena de muerte. En ese país, lamentablemente, no había perdón para lo que él había hecho. Había sumado muchos cargos a su vida y todos esos cargos, lamentablemente, le habían dado como efecto la pena de muerte. De repente, en las noches se le oía llorar en su celda, se le oía arrepentirse. Cuando un día un guardia le dijo: seguramente eres como tus padres. El preso, un hombre gigante, un hombre que atemorizaba, le dijo: te equivocas. Mis padres no son así. Mi padre es un hombre que es honorable, trabajador. Él hace cosas para ayudar a otros. Mi madre es una santa, decía este hombre. El guardia le decía: entonces, ¿por qué eres tú así? El ladrón, el hombre gigante, le decía: porque lamentablemente hice lo que las amistades me decían. Las amistades me decían cosas que yo lo veía como una diversión. Pero mis padres siempre me decían que no fuera por ese camino. Cuando él terminó de hablar, comenzó a llorar, arrepintiéndose de lo que había hecho. Cuando el guardia lo escuchaba llorar, le decía: no tienes escapatoria. Diga conmigo: no tenía escapatoria. Había hecho tantas cosas malas que la pena máxima de ese país le daba la muerte. Cuando este joven comenzó a decir lo que él había hecho, comenzaban a brotar lágrimas de su rostro. Pasaron los días, se acercaba el día de la ejecución, se acercaba el día en el que él tenía que pagar con su propia vida. Pero la sorpresa de este hombre fue que cuando llegó el guardia, le abrió la reja y le dijo: eres libre. Él no podía creer lo que estaba pasando. Se supone que ya no había una salvación, una solución a su problema, que él tenía que pagar con su propia vida. Cuando usted o yo nos damos cuenta que en las leyes de los hombres es normal que una persona que haya hecho mal, haya infringido las leyes, haya cometido situaciones penosas, es normal que una persona así pague por un delito. Lo que no es normal es que una persona que no ha cometido delito alguno pague lo que el otro hizo. Cuando usted y yo nos damos cuenta que la Escritura dice, vaya conmigo, le ruego que abra su Biblia y vaya conmigo al libro de Romanos. Porque hoy lo veo yo, lo veo salvo,
Amén. Lo veo sano. Amén. Gloria a Dios. Lo veo sin pecado. Amén. Lo veo alegre. Amén. Pero también lo veo que usted está alegre sin saber qué es lo que costó su alegría, su gozo. Libro de Romanos, capítulo 6, verso 23. Acompáñeme por favor a leer Romanos capítulo 6, verso 23. Amén. Y si usted me acompaña, le voy a rogar que se ponga sobre sus pies. Libro de Romanos capítulo 6, verso 23. Y si usted vea que alguien hay ahí que no tiene Biblia, le ruego por favor que le comparta para que juntos podamos saber lo que la Escritura nos quiere hablar. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todos juntos. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Una vez más. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tome su lugar. Le voy a rogar que usted me acompañe al libro de Efesios. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2. Quiero que me acompañe desde el verso 1. Efesios. ¿Usted tiene el libro de Efesios? Amén. Capítulo 2. Vaya conmigo desde el verso 1. Gloria a Dios. Amén. Mire cómo dice esta palabra. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban... No me está siguiendo. Una vez más. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en Nuestros delitos y pecados. verso 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos De desobediencia. de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos, De nuestra carne. haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza Hijos de ira. lo mismo, Que los demás. pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Por cierto, el gigante de la historia regresó con el alguacil y le preguntó por qué lo habían dejado libre. El alguacil le dijo: aquí tenemos una ley. La ley dicta que el que hace maldad, el que infringe las leyes debe morir, a menos que una persona llegue y lo sustituya y pague por completo el error y el pecado que cometió. El gigante se sorprendió y dijo: ¿pero quién fue la persona que tomó mi lugar? El alguacil se le quedó viendo y le dijo: vino un hombre esta mañana y dijo que era tu padre. Él dijo que iba a pagar con su vida. La palabra es preciosa cuando dice que el Señor mismo vino para que usted y yo no pagáramos Amén. lo que nos correspondía.
Gloria a ti, Señor. La escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, la misericordia de Dios que viene a usted y a mí no es porque usted o yo seamos bonitos, que somos bonitos. La misericordia de Dios no viene a usted o a mí porque seamos muy capaces. Al contrario, la escritura dice que de lo vil y de lo menospreciado sacó Dios del mundo. Amén. Para avergonzar al sabio. Amén, Padre. Es decir, gracias. Es decir que cuando el Señor viene a su vida, Él dice, hey, yo soy el papá de este joven. Yo soy el papá de este hombre, de esta mujer. Yo voy a pagar lo que Él debe. Cuando el Señor viene a la tierra, Él sabía que usted, más bien dicho, yo, lo iba a traicionar. Él sabía que yo lo iba a vituperar. Aunque el apóstol Pablo dice, ya no volváis a los mismos rudimentos de la palabra, sino que avanzad, no siendo niños. Cuando la escritura hace mención y dice que el Señor viene a pagar aún de lo que usted había hecho. Amén. Aún de lo que Él no tenía culpa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es precioso saber que Él llega y dice, yo vengo por Él. Amén. Cuando usted y yo nos damos cuenta que usted y yo estábamos muertos, estábamos encarcelados, lo que nos correspondía a nosotros era que nos pagaran de acuerdo a lo que usted y yo habíamos hecho. Cuando el Señor Jesús llega y dice, hey, ¿qué hay que hacer? Tienes que pagar. ¿Qué es necesario? Dar tu vida. La doy. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, de repente llega a su cabecita, a sus pensamientos y le dice, no vales nada, no puedes, no sabes. Y el cristiano de hoy en día, que no está cimentado en la palabra del Señor, lamentablemente le hace caso al enemigo y comienza a decir, sí, no puedo, ya intenté de todo. Le pregunto, ¿usted alguna vez? No, levanté la mano. ¿Usted alguna vez ha dicho eso? Sabe que muchas veces a mí me ha pasado que digo, yo ya no quiero nada, ya no quiero. Y de repente me acuerdo de lo que hace el Señor con nosotros. Y si a mí me preguntara usted, yo le respondería, ¿sabe por qué sirvo al Señor? Porque lejos de Él no soy nada. No soy nadie. Cuando viene uno en los caminos del Señor, la Escritura dice que Él nos ha hecho coherederos. Nos ha hecho príncipes, nos ha hecho reyes, sacerdotes. Y de repente hay situaciones en las que usted y yo, el enemigo nos lanza un dardo, una palabra que dice el enemigo que usted o yo nos servimos. Y esa es una mentira del diablo. Es decir, que usted vale lo más alto, el más alto precio, que es la sangre de Cristo. Por eso usted no se tiene que agachar, usted no tiene que ser sumiso a lo que el enemigo le diga. Usted tiene que ser poderoso en Cristo. Amén. Porque la Escritura dice para derribar potestades. Sí, amén. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre o carne. Es decir, deje de pelear con la persona que usted está peleando. Deje de pelear con la persona, con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Deje de pelear con el vecino. Deje de pelear con Coppel, ¿eh? Porque usted y yo tenemos la sangre de Cristo, que es la más poderosa y preciosa. Gloria a Dios. Amén. Acompáñenme por favor al libro de Colosenses, capítulo 2, verso 13. Gloria a Dios.
Colosenses capítulo 2, verso 13 y verso 14. Amén. Y si hay alguien que con voz fuerte me ayude. A vosotros que estabais muertos en vuestros pecados y en el prepucio de vuestra carne, os revivió juntamente consigo, perdonándonos todos nuestros pecados, invalidando aquel documento con sus artículos contrarios a nosotros. Sí, lo rasgó clavándolo en la cruz. Amén. Mire, estaba yo en la noche. Ya me gustó, ¿ah? El Señor es poderoso, no sé qué pasó, no podía dormir y me quedé escudriñando un poquito y una cosa llevó a otra y otra cosa llevó a otra y me amaneció, gloria a Dios. Y me daba cuenta, hay una porción de la escritura, más adelante la vamos a ver, porque dice que Él, toda la cuenta que debíamos, Él la pagó. Sí, amén. Sí, amén. Es decir, Jesús decidió venir a pagar lo que tú y yo debíamos. Aleluya. Amén, aleluya. Por eso no es que tú hoy todavía sientas culpa por lo que ha pasado atrás. Es decir, el enemigo siempre te va a querer recordar tu pasado. Y decía alguien, tú recuérdale su futuro. Sí, amén. Aleluya. Su presente. Cristo viene pronto. Aleluya. Y su presente, que Él ya está derrotado. Gloria a Dios. Decía un hombre, alábale que Él vive. Amén. Amén, aleluya. Pero Cristo creo que vive. no has entendido. Cristo vive. Alábale que Él vive. Amén. Alábale que Él vive. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mira, la palabra describe por lo menos 5 sacrificios que Jesús vino a cumplir para que tú y yo. Es decir, en la ley mosaica o en la ley de Moisés había diferentes sacrificios que un judío, que alguien, una persona del pueblo de Dios necesitaba hacer para ir calmando la ira del Señor. Es decir, que cada vez que alguien llegaba y ofrecía un sacrificio, subía esa ofrenda quemada como olor fragante y la ira del Señor se apaciguaba. Pero era necesario por lo menos 5 ofrendas diferentes. Cuando usted va conmigo al libro de Éxodo, el libro de Levítico, capítulo 2, hablan de 2 cosas. La primera es una palabra bien interesante, que los sacrificios del tabernáculo o del templo eran incompletos. Es decir, que cuando tú tenías la necesidad de hacer o de cumplir con un sacrificio, de llegar al templo, ya sea con un buey, con un borreguito, un palomino, o si también tenías la bendición de poder llegar con un pan, porque había sacrificios diferentes. Levítico capítulo 2, dice la escritura, es un relato de cómo se tenían que hacer ese tipo de ofrenda. Y mire cómo se tenía que hacer la ofrenda. Levítico capítulo 2, verso 1. Cuando usted lo tenga, sígame por favor con sus ojitos y leamos, porque es algo precioso lo que viene en la palabra. Es algo hermoso. Mire cómo dice la escritura. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Mire qué hermoso, verso 2. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de ¿qué? Diga conmigo, harina. Y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Es decir, lo que le estaba yo explicando era que cuando el Señor vino a la tierra, necesitaba cumplir
con todas los sacrificios que Moisés había estipulado. Es decir, cuando le preguntan al Señor, Señor, ¿tú vienes a abolir la ley? No. Le vino a dar la verdadera interpretación y la vino a cumplir. Sí, amén. Cuando usted ve en la escritura, dice la Biblia que necesitaban harina. Le pregunto, ¿para que haya harina, qué es necesario? Trigo, una semilla. La Biblia dice, hermosa palabra, dice que para que la semilla de fruto o lleve mucho fruto, Debe morir. debe morir. Debe morir. Jesús tenía que venir como una semilla sembrada ¡Cristo vive! a morir. ¡Viva Cristo Rey! ¡Gloria a Dios! Vemos en la palabra, gloria a Dios, viva Cristo, que es el Rey de Reyes. ¡Viva Lusague! La Biblia dice que el primer sacrificio que se tenía que hacer era un sacrificio para hacer harina. Es decir, que la Biblia dice, y es más, vaya conmigo, porque a lo mejor usted va a decir, bueno, la Biblia dice, ¿y dónde lo dice? La Biblia dice, vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 6, verso 35. Gloria a Dios. Vaya conmigo también a Juan, capítulo 12, verso 23. Y leamos primero Juan, capítulo 12, verso 23. Cuando usted lo encuentre, por favor, sígame con sus ojitos. Dice la escritura, Juan, capítulo 12, verso 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Verso 24. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, diga conmigo, si muero, llevo mucho fruto. Es decir, usted tiene que morir. Y no lo hablo literal. No vaya a agarrar un cuchillo y se vaya a cortar las venas. No vaya a agarrar una pistola y es que la Biblia dice que tengo que morir. ¡No! Cuando habla de morir a nuestras pasiones, a nuestras carnalidades, a nuestros deseos, a lo que la carne necesita. ¿Qué necesita la carne? Va a decir, la coca. ¡No! Satisfacer, mire, la carne necesita satisfacer deseos. Y hablamos de los deseos más débiles o más sencillos hasta los deseos más altos, en los cuales usted se da cuenta que hay veces que uno mismo dice, ¿por qué no puedo? Es decir, que usted y yo tenemos primeramente como semilla ser arrancada de la espiga donde estamos nosotros. Es decir, cuando crece una semillita de trigo, viene una varita y en esa misma varita vienen varias. Sí. Usted y yo necesitamos, para comenzar a hacer una ofrenda agradable al Señor, necesitamos que nos arranquen de esa manera que fuimos nosotros creciendo. Es decir, que las cosas que usted aprendió, gloria a Dios, sus papás, bendígalos usted, le enseñaron lo mejor que pudieron. Si no conocían del Señor, le enseñaron más o menos, ¿verdad? Como ellos creían. Cuando la calle te enseña, Gloria a Dios. Cuando la calle te enseña y creces con ese conocimiento, lamentablemente nos damos cuenta que tenemos que ser arrancados de raíz para que podamos nosotros comenzar a morir y desprendernos de esa manera tan grotesca de vivir. Es decir, que el trigo es arrancado y luego espigado, es decir, quitado de la varita, y después comienza un proceso. Los que conocen y saben, o alguna vez han hecho pan, o alguna vez han hecho galletas, o alguna vez han hecho hot cakes, saben que es necesario mezclar el harina
con otros ingredientes que en su mayoría es agua para que pueda hacer una masa. Pero usted y yo, mire, aprovechando, mire, estas semillitas usted las tiene que arrancar. Pero arrancándolas usted no va a conseguir un pan. ¿Qué es necesario hacer? Moldearla. ¿Cómo? Procesarla. ¿Sabe cómo se procesa una semilla? ¿Cómo? Machacando, triturando. Es decir, si a usted ya lo arrancaron del mundo, ¡ajá! ¡Aleluya! Lo van a comenzar a triturar. Tranquilo, tranquilo. Lo van a triturar, pero no lo van a triturar para muerte. Lo van a triturar para que comience el proceso lento. El proceso lento. El proceso lento. Es decir, que usted tiene que sacar esa ofrenda para comenzar a dar harina, para que usted pueda ofrecer al Señor. Esa harina comienza a ser machacada. Cuando la Escritura dice que Jesús vino a la tierra, dice que fue metido al monte de los olivos, donde ahí habían olivos que sacaban aceite. Es decir, que cuando usted y yo vemos en la palabra, dice la Escritura que Jesús fue ahí. Pero la palabra comienza a decir que Jesús comenzó a sentir mucha presión. Tal era la presión que comenzó a sudar, ¿qué? Sangre. Le pregunto, ¿usted alguna vez ha sudado sangre? No. Y a veces somos exagerados, ¿eh? Me cuesta sangre. Pero Jesús, de una manera hermosa, dice la palabra que llegó al monte de los olivos, donde comenzaron a triturar. Es decir, la Biblia dice, el Levítico, que era flor de harina combinada con ¿qué? Aceite. ¡Gloria a Dios! Mire, justamente cuando lo están triturando, cuando lo están machacando, cuando lo están haciendo harina, mire, viene el Espíritu Santo juntamente con usted y comienza a ponerle aceite, esa unción del Espíritu Santo. Cuando usted está siendo machacado, comienza no solamente a hacer harina, sino también a expedir un olor fragante. Amén. Y después de expedir el olor fragante, comienza a salir el aceite. Es decir, que usted y yo necesitamos. ¿Sabe por qué estamos en este proceso? Mire, hace rato venía caminando y le decía yo al Señor, Señor, parece que está pasando algo que no sé, no entiendo. Parecía que todo iba viento en popa y vamos para arriba, para arriba, para arriba. Y de repente parece que retrocedí 15, 20 pasos. Cuando el Señor me dijo, tranquilo, yo estoy procesando. Y me quedé pensando y dije, Señor, ¿cuánto proceso necesitamos? Le pregunto a usted, ¿cuánto proceso necesita? Mire, yo, santo Dios, arrogante, altanero, ¿qué más soy? Desquítese hoy. Exagerado, grosero. Y el Señor por eso tiene que comenzar a machacar. A machacar, a machacar, a machacar, a machacar, para que esa flor comience a hacer harina, esa semilla comience a hacer harina, y comience el Señor con su Santo Espíritu a poner un poquito de aceite, a poner un poquito de unción, que en ese mismo proceso de machaque, en ese proceso en el cual nos están triturando, usted dice, Señor, ¿por qué está pasando esto? Pero ahí comienza a salir la verdadera adoración, el verdadero gozo, el verdadero amor al Señor. Amén. Amén. Comienza, dice la palabra, que el Señor Jesús fue llevado al monte de los olivos a machacarlo, a triturarlo. Comenzó él a sacar aceite, la verdadera adoración. Amén. Algo hermoso que no me acordaba. Usted y yo debemos de saber que aún Jesús cantó himnos. Y es la única porción de la Escritura que lo marca. ¿Sabe cuándo? Después de participar de la mesa. Después de estar ahí en el monte de los olivos siendo machacado. Siendo prensado como un olivo para que saliera un aceite fresco. Dice la Biblia que Jesús con sus discípulos cantó. Pero bueno, no me lo crea.
vayamos a la escritura. Vaya conmigo, por favor, le ruego. No crea que se me ha olvidado la cita que le di. Gloria a Dios. Vaya conmigo, por favor. Porque cuando Jesús comienza... mire, ahí el hermano Edu, si me puede ayudar, la peshita dice, Marcos capítulo 14, verso 26. Hay una Biblia que se llama Huneman. Igual, Marcos 14, 26. Hay una Biblia que se llama Traducción del Nuevo Mundo. Igual, Marcos capítulo 14, verso 26. Pero me interesa ahorita la Reina Valera. Si alguien tiene, por favor, denle lectura. 14, 16. Yo tengo otra. 14, 26. 26. ¿Qué dice? Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Marcos 14, 26. Amén. Cuando hubieron cantando el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Cuándo qué? Hubieron Cuando cantado el hubieron himno. cantando el himno. Cuando hubieron cantado. Gracias. Perdón, cantado. Cuando hubieran cantado el himno, dice la escritura, Salieron al monte de los olivos. ¿de dónde? El monte de los olivos. Es decir, que si usted sale del monte de los olivos así, me fue bien mal, el proceso se va a repetir de nuevo. Si usted sale quejándose diciendo, ay, es que el Señor me metió en algo que yo no quería, ay, es que el Señor, mire, el proceso se va a volver a repetir. Dice la palabra que saliendo del huerto de los olivos, dice que salieron, cantaron el himno y después salieron. Es decir, que en el proceso donde usted está siendo machacado, junto con el aceite, le están haciendo prensa para que usted expida ese aceite, saque ese aceite. Es necesario que usted cante. Por eso es que le decía yo hace rato, el que sabe lo que costó el sacrificio, adora, sin que le diga nada. Sí, amén. El que sabe lo que realmente es el Señor, adora. Aleluya. El que sabe que está pasando el proceso y que tal vez no hay para comer y que tal vez no hay para vestirse y que tal vez no hay para sostener el hogar y que usted está viendo que todo se le está complicando y que en lugar de que usted cante al Señor, ¿qué hace? Se queja. Se deprime, reniega, se queja. ¿Qué más? Blasfema. Llora. Mire, le voy a contar algo rápidamente. Hace unos días el Señor había permitido algunas cosas. El martes, el miércoles no vine. El hermano Abraham, gracias a Dios, ¿verdad? Que él fue el que vino. De repente estaba yo sintiéndome mal. Comencé a sentir no desesperación. Comencé a sentir tristeza. ¿Sabe por qué? Porque ya no habían ganas. Y se me vino a la mente la hermana Connie, que la bendecimos. Amén. La hermana Connie una vez se me acercó y me dijo, pastor, Gloria a Dios. Ya. Cristo vive. Un miércoles se me acerca y me dice, pastor, no se desanime. Yo me le quedé viendo y le dije, no, hermana, no. El Señor está con nosotros, vamos a echarle ganas. Pero justamente el miércoles comenzó a llegar un tipo de tristeza, un tipo de desánimo. Fatal. Y me acordé y dije yo, Dios mío. Estaba yo con una tristeza, sentado, con un dolor de cabeza que no aguantaba. Cuando vino a mí palabra del Señor Gloria a Dios. y me dijo, estás cometiendo el mismo error que David.
cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó. ¿Pero qué cree? Ahí fue cuando el Señor me dio nuevamente aliento. Porque dije, Señor, yo tengo que estar al frente. Tengo que estar de pie. Tengo que estar fortalecido. Tengo que estar, mire, alabando al Señor. Es decir que usted y yo en el proceso de dolor, en el proceso difícil, en el proceso de machácalo, tenemos que expedir un olor fragante delante de Dios. No quejas, no amarguras. Ay, es que cada vez que voy a la iglesia me va mal. Gloria a Dios. Ay, no, es que desde que comencé a servir al Señor me va mal. Pues, ¿qué cree? Yo le puedo decir que desde que comencé a servir al Señor me ha ido bien. Dios. Y ha habido veces que no hay que comer, pero nos ha ido bien. Gloria a Dios. Ha habido veces que no hay lo que uno quisiera, pero nos ha ido bien. Amén. Amén. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque el Señor cuida de usted Amén. en ese proceso. Amén. No nos da más de lo Cuida que la podemos. humildad, hermano. Así es. Cuando usted y yo vemos, mire, le voy a leer la pechita, si me ayuda, hermano Edu. Y habiendo entonado alabanzas, después partieron hacia el monte de los olivos. Mire, después de haber cantado, entonado alabanzas, hay una alabanza que a lo mejor usted no conoce, pero ahorita el Señor me la recordó, ¿verdad? Dice, alabad a Dios cuando en la vida no anda, cuando, ¿cómo dice? Alabad a Dios cuando en la vida no te vaya bien. Alabad a Dios cuando en la lucha y hay problemas, qué cosa buena. Y luego sigue diciendo, pero yo le alabo en medio del llanto, porque un Cristo vivo se glorifica en medio de ti. Amén. Aleluya. Es decir que si tú no le alabas en el proceso de estar ahí haciéndote harina, ¿qué crees? Se va a repetir hasta que tú le alabes. La Biblia Huneman dice, y salmeando. Hay un salmo que hace muchos años el Señor me regaló y lo hice mío, es el Salmo 27. Y no me lo aprendí porque lo leyera, lo aprendí porque lo cantaba. Y ese salmo, usted lo lee ya mejor en su casa, ¿eh? Pero ese salmo lo puede uno cantar. Amén. El Salmo 150. También. Amén. Alabar a nuestro Dios en su santuario. Y luego el coro dice, lo que respira, alabe a Jehová. Es decir que cada vez que usted esté pasando una situación difícil, necesitamos alabar al Señor. Amén. ¿Cómo? Con salmos. Amén. La Biblia Peshita dice alabanza. La Huneman dice salmeando. La traducción del Nuevo Mundo dice, por último, después de cantar alabanzas, salieron al monte de los olivos. Y le pregunto algo, ¿cómo usted puede cantar en medio del dolor? ¿Cómo usted puede cantar mientras lo están machacando? Jesús lo hacía. Ay, es que era Jesús. ¡No! La Biblia dice que se humilló hasta lo sumo, es decir, que se despojó, dice la Escritura. Se despojó de sí mismo, tomando forma De hombre. de siervo. Es decir que si usted quiere comenzar a pasar ese proceso, despójese. Sí, amén. Gracias a Dios ya pedimos ofrenda, ¿verdad? Porque algunos van a decir, no, ¿cómo voy a despojar? Algunos dicen, no, despójese de sus ganancias, traiga su reloj, traiga su cartera. Así la gente lo manipula, pero no es así. Despójese de esa vanidad. Despojémonos de ese orgullo. Despojémonos de lo que nosotros
tenemos y no queremos dejar. Es decir, que cuando el Señor Jesús entró al Monte de los Olivos, mire, comenzaron a trabajar con Él. ¿Era necesario? Diga conmigo, es necesario. Es necesario. ¿Que a mí? ¿Que a mí? O bueno, no sé, ¿verdad? Sí quiero. Mire, porque a veces nosotros les ponemos palabras en su boca que ustedes no quieren decir, pero por compromiso lo dicen. Por eso hoy le digo, no lo diga por compromiso. Usted sabe si necesita ese trato en el Monte de los Olivos. Sí, amén. Yo necesito ser machacado más. Sí, amén. Yo. Y no es la alabanza, machácalo, no. Una zarandeada, ¿verdad? Que la palabra zarandear, cuando el Señor le dice, Pedro, el diablo te pidió para zarandearte, mire, como al trigo. La Biblia dice que una zarandeada es como una reja donde tiene muchos hoyitos, pero está cuidando el trigo. Y una zaranda es, lo avientan el trigo y cuando viene el aire se lleva toda la basurita y el trigo vuelve a caer. Es decir que si usted necesita una zarandeada, es porque lo está limpiando. Amén. Es decir que cuando el trigo lo arrancan de la espiga, lo comienzan a machacar, lo comienzan a limpiar. Es decir, lo pasan por filtros. No crea que comienza ya a ser machacado y lo llevan al bote o al costal de harina. Comienza un proceso de filtros. Le pregunto, ¿cuántos filtros necesita usted? ¿Cuántos filtros necesito yo? Mire, necesitamos filtros en la intimidad. Bueno, yo sé que ustedes son santos, pero yo tengo la necesidad de ser pasado por filtros. Sí, amén. ¿Cuántos filtros necesita usted pasar? Hermano Misa dice los que sean necesarios. Sí, amén. Necesitamos, ¿verdad? Sí, amén. Lo necesitamos. Sí, Bueno, yo también. no sé si usted lo necesite, pero mire, ¿por qué le digo esto? Cuando usted ve que el resto de la ofrenda la llevaban, dice la escritura, que se hacía un pan con esa harina, con aceite, y la llevaban al sacerdote. ¿Y qué cree? La ponían en el fuego. Es decir, que después de que usted hace la combinación de la harina con el aceite y hace un pan, después de darle muchos golpes, porque cuando están haciendo la harina, no crea que le dicen, ay, harina, Gloria a Dios. combínate con los demás para que puedas hacerte un panecito. No, mire, yo he visto que los panaderos agarran un palo. Así que el hermano Rey. El hermano Rey, ¿verdad? Que él es un experto. Agarra y le hace así, No se le vaya a ocurrir ahí jugar bracitos con el hermano Rey. Y luego yo he visto que le hacen así, hasta le pegan a la masa, y luego la estiran. Es decir, ¿cuántas estiradas necesita usted? Vamos apenas en el primer punto y ya se me fue el tiempo. ¿Cuántas estiradas necesita la masa para que llegue a su forma original? Es decir, para que quede moldeable, para que el Señor comience a trabajar. Porque, usted piensa que ya está moldeado, pero el Señor todavía no lo ha terminado. O a lo mejor sí. Pero a mí el Señor no lo ha terminado. Y eso es lo bonito y al mismo tiempo lo triste. Pero mire, cuando la masa comienza a amasarse, yo he visto que los panaderos, la gente que se dedica a eso, hace así, y si la masa pudiera decir algo, le diría el proceso tan doloroso, tan brutal que tiene que pasar para poder llegar a hacer un bolillo. ¿Qué proceso? Porque después de eso lo dejan reposar y después comienzan a cortar en pedazos. Ya no más, dice el hermano. Yo también digo ya no más, porque después de eso le dan
forma y viene el proceso mejor. El cocimiento. El horno, el fuego. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, si yo te honro, yo hago esto, yo hago el otro, yo sí oro, yo sí ayuno? ¿Por qué a mí? Mire, si usted quiere comenzar a formar una ofrenda para el Señor, tiene que tener o debe de tener la necesidad de llegar al fuego. Y luego, cuando usted ya queda como un pan bien horneado, dice la Escritura, que esa ofrenda se le llevaba al sacerdote y lo metían al fuego. Esa nada más es la primera ofrenda que vemos en el libro de Levítico. Eran 5, ¿verdad? Pero por cuestión de tiempo, Se queda en la primera. no se pierda la próxima semana. Gloria a Dios. Mire, es hermoso. Denle una ofrenda de palmas al Rey. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mire, para que este bolillo tenga esta forma, es necesario primero que el trigo sea triturado, es decir, que el grano muera para que pueda llevar fruto. Es decir, que usted y yo tenemos primero que morir. Tenemos que morir a nuestra carne. Tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que morir. Aleluya. Sí. ¿A qué tenemos que morir? Nuestro orgullo. Al orgullo, a la vanidad, a la vanagloria, Nuestro ego. al ego, La a soberbia. la soberbia. La ira. El enojo. Que hay gente que de repente peca tanto de soberbia que dice, sí, no, yo soy soberbio, gracias a Dios. Y el soberbio. Y ya es soberbia. Usted y yo necesitamos llegar a un proceso en el cual, mire, la Biblia dice que el Señor dijo, ahora sí, vamos a Juan, porque con esto vamos a terminar. A Juan, ¿les había dicho Juan? 6:35 de Juan. Mire, Jesús le dijo, yo soy el pan. Ay, hermano, de vida. Yo soy el pan de vida. Y para que Jesús pudiera llegar a ser el pan, tuvo que pasar esos procesos. Y el mismo proceso que Jesús pasó, lo tenemos que pasar usted y yo. Sí, amén. Amén. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, y estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, pero Cristo no andaba pecando. Pero Cristo no andaba fornicando. Cristo no andaba blasfemando. Cristo no andaba mintiendo. Cristo no andaba difamando. Cristo no andaba de ocioso, quedándose los miércoles en casa, rascándose la barriga. Lo digo por mí, no vaya que, ay, el pastor me dice porque dice que yo me quedo en los miércoles. No, lo digo por mí, pues yo me quedé. La verdad. Cristo es lo que nosotros necesitamos alcanzar. Es decir que si usted quiere comenzar a parecerse a Cristo, mire, primero déjense plantar. Plantaos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Amén. Como el pámpano lleva mucho fruto. Y luego dice, porque apartados de él. Es decir, que si usted se injerta a lo que es Cristo, mire, usted va a traer el mismo crecimiento que Cristo. Amén. Y va a ser arrancado como Cristo. Y va a ser muerto para Cristo. Y va a ser triturado para Cristo. Y va a ser moldeado para Cristo. Y va a ser triturado para Cristo. Pero si usted no deja que el Señor actúe en usted, no va a pasar nada. Así que ese es el primer sacrificio. Por cierto, dice la Escritura que esta ofrenda era para los más pobres, para aquella persona que no tenía cómo comprar un palomino, para aquella persona que no podía comprar un borrego, para aquella persona que tenía mucha necesidad y no alcanzaba. Él podía hacer una ofrenda. Y esto concuerda con lo que la Biblia dice, que Dios
no hace acepción de personas. Es decir, que el Señor viene y muere por el que tiene necesidad. Gloria a su nombre. Gloria, gloria, Padre Santo. A lo mejor usted dice, pero yo no tengo nada que ofrecerle. ¡Claro que sí! Tiene su vida, tiene su voz, tiene sus pies, tiene su voz, tiene su garganta. Por eso de él le digo, alábale que él vive, alaba porque él reina, alábale porque él está aquí. ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive, reina! Mira, el Señor es poderoso. El Señor cubre multitud de pecados de aquel que no tiene. De aquel que piensa que es desechado por lo que tiene o por lo que no tiene. Él cubre multitud de pecados por aquel que piensa que no tiene unos buenos zapatos. Él cubre multitud de pecados por aquel que piensa que no tiene una bonita camisa o un buen trabajo o una buena profesión. El Señor viene y muere por aquel que tiene, por aquel que no tiene, por aquel que tiene más, por aquel que tiene menos, por aquel que no tiene nada. Por eso es que tú no debes menospreciar el sacrificio que Jesús hizo. Amén. Gloria por el arrepentido. Porque cuando el Señor Jesús viene, cubre todas las ofrendas. Ah, qué hermoso. Mire, yo me estaba gozando y estaba llorando en la madrugada. Decía yo, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Señor, que nos hayas llamado, que me hayas llamado, Señor? Yo que no valgo nada. Y tú tuviste cuidado de mí. Yo le decía al Señor, Señor, no es posible, Señor, que sea yo arrogante contigo. Cuando yo no era nada, Señor, y tú pusiste tus ojos en mí. Es porque el Señor llega y el Señor dice, lo que el mundo desecha yo lo voy a cubrir, yo soy su ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Si usted pensaba que no tenía que ofrecerle, no se preocupe, el Señor ya pagó. Amén. Mire, vaya conmigo por favor. Esta cita del Señor me la regaló en la mañana y la verdad no sabía qué hacer. Mire, es necesario que usted y yo salgamos a las calles. Hoy venía yo en el camino y venía caminando y les digo a los hermanos que me veían porque parecía yo pingüino. Me veían ahí y de repente, ¿qué cree? Que fue algo bien tremendo porque qué bueno, el Señor nos ha bendecido, qué bueno, el Señor nos ha ayudado. Pero de repente con mi traje pasé y había una persona que estaba tirada. Era Roberto. Y yo dije, Señor, devuélveme ese amor, Señor. A lo mejor usted todavía lo tiene. Que usted ve a la persona necesitada y usted se para. Pero ese amor el que el Señor nos da, lo tenemos nosotros que multiplicar. No piense que por venir a la iglesia ya el Señor... Gloria a Dios que llega aquí a la iglesia. Gloria a Dios que da su tiempo, ofrenda su tiempo. Amén. Pero también en la calle, cuando usted vea la necesidad, por favor, acérquese. Amén. Gloria a Dios. Más a los de casa. Dice la Biblia, primeramente a los de casa. Por eso se recuerda que en la cobertura hay un día especial que ya no lo hemos hecho un especial nada más, sino durante varios días. Los hilos de José o las bodegas de José que usted traiga para poder apoyar primeramente a los de casa. Mire, déjeme busco esta cita, con esto voy a terminar.
Había una historia. Había una historia. Vaya conmigo por favor a Lucas. Capítulo 5. Verso 12. Por favor, alguien que me ayude a leerlo. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, ¿quieres? Puedes limpiarme. ¿Quieres? Puedes limpiarme. ¿Qué más? Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero. Se limpió, y al instante la lepra se fue de él. ¿Qué más? Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Hasta ahí, mire, Jesús le dijo: ve y preséntate al sacerdote. Para que él dé, en nuestra actualidad sería, para que él dé fe y legalidad de que realmente está sano. Vaya conmigo a Lucas capítulo 17. Y le voy a pedir que cuando lo encuentre usted se ponga sobre sus pies. Lucas capítulo 17. Y mientras leemos, nuestros hermanos se van preparando con los elementos, por favor. Lucas capítulo 17. Y acompáñenme porque hay algo hermoso en esta cita, en este pasaje. Vaya conmigo al verso 11. Mire. Sígame con sus ojitos. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro. ¿Cuántos eran? 10. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos. ¿A dónde? Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Verso 16. Y se postró rostro en tierra. Diga conmigo: se postró rostro en tierra. Dice la escritura: a sus pies, dándole gracias. Y este era Samaritano. Verso 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Mire lo que el Señor nos regalaba en este pasaje. Dice la escritura que le dijo: ve y preséntate al sacerdote. Pero la Biblia dice que cuando ese hombre iba en el camino fue limpio, fue sanado. Y dijo: bueno, ¿y ahora? Pues me dijo que fuera con mi sacerdote, con el sacerdote. Dice la Biblia que él regresó. Le digo algo: los ojos le fueron abiertos. Los ojos le fueron abiertos y él vio al único sacerdote. Sí, amén. Según el orden de Melquisedec. Sí, amén. Que lo limpió, lo sanó y además lo perdonó. Es decir, hoy tú tienes la bendición de ver
quién es Jesús. Amén. Amén. La Biblia dice que había una mujer, si no me recuerdo, que durante 18 años tenía flujo de sangre. Dice la escritura que ella decía, si tan solo lograre tocar el borde. ¿Usted sabe por qué el borde? Estaba la unción. Acuérdense que la escritura dice, en el Salmo 133, Sí. dice la escritura que el aceite es derramado sobre la cabeza de Aarón, que desciende hasta las barbas y las vestiduras. Cuando usted ve un poquito la historia de las vestiduras, había un borde en la vestidura del sacerdote donde caía todo el aceite, la unción. Esa mujer dijo, ahí hay un sacerdote lleno de unción. El borde tiene unción. Mire, todos lo tocaban porque había Jesús que sanaba, había Jesús que libertaba, había Jesús que daba de comer. Sí. Amén. Pero no lo veían como un sacerdote, lo veían solamente como una persona que les ayudaba. Pero esa mujer logró ver que Jesús era el sacerdote. Amén. Si hoy tú quieres que el Señor, mire, si hoy tú quieres que el Señor te liberte, te sane, te levante, ve al sacerdote. Amén. Amén. Cristo es tu sacerdote. Amén. Aleluya. Jesús es tu sacerdote. Amén. Amén. Levanta un momento tus manos y dile al Señor, Padre, gracias Gracias, gracias. por el sacerdocio que tú me has regalado, Señor. Pues dice su palabra, amado, que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, que podemos dar una ofrenda al ser nosotros llamados para pasar diferentes etapas. Hoy vamos a participar de la cena, de la mesa del Señor. El Señor, como sumo sacerdote, terminó en la mesa la Pascua, es decir, cumplió y terminó el pacto de Aarón, es decir, la Pascua. La Pascua se celebraba cada año, celebrando que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Es decir, que hoy el Señor nos permite participar de la mesa y recordar que el Señor nos sacó de Egipto. Amén. Amén. El Señor nos sacó de Egipto, donde estábamos, donde el diablo nos tenía como esclavos, nos tenía oprimidos, nos tenía como servidores de Él, hasta que el sacerdote Cristo Jesús Gracias, Señor. nos permitió ser partícipes de la mesa para terminar y celebrar esa salida de Egipto. Pero también cuando usted ve que les dice a sus discípulos, vayan, sigan al hombre del cántaro, y le van a decir así: es necesario que yo pueda celebrar la Pascua con mis discípulos. Y la Escritura dice que ahí comenzaron ellos un nuevo pacto, es decir, terminaron en la Pascua y comenzaron en la Santa Cena. La Santa Cena es el nuevo pacto que Jesús hizo contigo, que te hace recordar que te ha sacado de Egipto, no como una costumbre, sino como una misericordia nueva. Una misericordia en la que Jesús te ha hecho libre. Amén. Así que ahí Gloria al en tu Padre. lugar, si tú Gloria al puedes Hijo y gloria al Espíritu pedirle al Señor que comience a librarte del pecado, de la muerte, que comience a sacarte de ese Egipto. Recuerda de dónde te sacó el Señor, porque esto es un nuevo pacto, es decir, esto es un agradecimiento al Señor. Es un agradecimiento, es como si le dijera: Señor, me recuerdo que me has sacado de Egipto,
me recuerdo que me has hecho libre. Me recuerdo que me has hecho salvo. Me recuerdo que me has sanado, Señor. Me recuerdo que me has puesto un nuevo nombre. Me has puesto un nuevo calzado, Señor. Me has dado ropa nueva, Señor. Un vestido nuevo. Y así eres tú, como dice tu alabanza. Así es Jehová que exalta al pequeño. Oh, mi amado. Adoramos tu santo nombre. Porque nos has sacado de Egipto. Nos has sacado de la esclavitud. Nos has sacado del pecado. Nos has sacado de la muerte. Nos has sacado de la miseria. Nos has dado un nuevo nombre. Que nunca, grábate esto bien, nunca se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Amén. Gloria a Dios. Nunca se te olvide Aleluya. de dónde Dios te ha llamado. Nunca se te olvide quién eras tú y quién eres ahora. Nunca se te olvide. Nunca, nunca cese la gratitud de tu vida. Nunca se te olvide quién eras tú. Gracias, Señor. Gracias. Oh, mi amado, mi alma te alaba. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, Señor. Al recordarme, Señor, de dónde me has sacado, de dónde nos has librado. ¿De qué nos has librado, Señor? Tu mano poderosa siempre nos ha sostenido, nos ha ayudado, no nos ha soltado. Su mano poderosa siempre nos ha librado del pecado, de la muerte. Por eso hoy tú puedes decirle al Señor: Padre, perdóname. Perdóname, Señor. Porque no soy una ofrenda, todavía no he sido una ofrenda para ti. Que de repente hacemos alarde de que podemos pecar como David, como Sansón. Lo malo es que no te arrepientes como David o como Sansón. Sigues pecando. Arrepiéntete. Dile al Señor: Padre, quita este pecado. Libra, Señor. Para que realmente puedas decir lo que decía David. Para que realmente te puedas comparar con un Sansón. Para que te puedas decir: ajá, yo como David pequé, pero el Señor ya me perdonó. Y ahora le sirvo, y ahora le alabo, y ahora le busco, y ahora le alabo, le exalto. Ahora le sirvo, ahora le predico a aquel que está en la calle. Ahora le hablo a aquel que no tiene solución su vida. Oh, Señor, por favor, ayúdanos. Por favor, Señor, clama a ti tu iglesia, Señor. Limpia, Señor. Limpia, Señor. Limpia, Espíritu Santo. Limpia, Espíritu de Dios. Limpia. Limpia, 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 Señor. Abre tu boca ahí donde estás. Oh, Señor. Bendito es Dios. Abre tu boca. Tienes un buen momento para decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, úsala. No vengas a calentar una banca. Que el Señor use tu vida ahí en tu casa, con tu familia. Que el Señor use tu vida ahí en tu trabajo, con tus compañeros. Que el Señor use tu vida aún en el transporte. Que el Señor use tu vida para llamar a otros. Es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo.
donde usted mismo se va a calificar. Y ese examen usted no puede hacer trampa. Usted sabe si usted se pone y se califica bien o se califica mal, engañándose a sí mismo. Pero sepa que no le va a servir de mucho que usted se califique bien cuando sabe que las cosas no están bien. No se engañe, amado. El Señor conoce su corazón. No nos engañemos, amado. La Escritura dice que Dios no puede ser burlado. Acérquese a su sacerdote hoy, que es Cristo. Acérquese a su sacerdote. Mire, la Biblia dice: venid luego, dice el Señor, y pongámonos a cuentas, dice el Señor. Y mientras nuestros hermanos reparten el pan, usted tiene la oportunidad de poder decirle al Señor: límpiame, tú me conoces. A menos que tú seas igual y quieras volver a ser el mismo. Pero yo ya me cansé. Yo ya me cansé. Yo ya me cansé. No sé si tú no te has cansado. No sé si tú quieres ser igual. Yo no sé si tú quieres ser igual. Yo no sé si tú quieres ser lo mismo año tras año. Y que cuando participes de la cena nada más digas: ¡ay, qué rico jugo! ¡Ah, qué rico vino! ¡Ah, qué rico pan! No es así. La Santa Cena es para recordar el sacrificio del Señor y de lo que nos sacó el Señor. A veces lo hacemos una costumbre, lo hacemos, ya no vale a veces. Pero hoy acércate al Señor. Dile: oh Señor, hoy quiero participar contigo. Hoy quiero participar contigo. Desde aquí dice la palabra: y busqué hombres, mujeres que separaran a la brecha a favor de mi pueblo, y no los hallé. Amado, párate a favor de tu familia. No te has cansado, que como sacerdote de tu casa sigues haciendo lo mismo y no te paras a la brecha por ellos. A lo mejor vas a decir: pero yo no tengo ni hijos. Todavía no, pero el Señor te va a dar hijos espirituales. Es necesario que comiences a orar por ellos. Aquellos que van a alcanzar al Señor por tu testimonio, aquellos que van a alcanzar al Señor por lo que tú les compartes, aquellos que van a alcanzar al Señor por lo que tú les das de palabra, de sabiduría. Dile al Señor: Padre, aquí está mi vida. Bésese cada uno, dice su palabra. Pero hoy te quiero decir: no dejes que el enemigo te engañe. No dejes que el enemigo te diga: no, no es cierto, no te va a perdonar. Claro que te perdona. No hay pecado, por muy grande que sea, que Dios no pueda perdonar. Si me perdonó a mí, si me perdonó a mí, oh Señor, oh mi amado, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Señor. Gracias por sacarme de Egipto.
palabra porque yo recibí del Señor. El apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, comienza a enseñar a la iglesia y le dice: ¿qué recibí del Señor? ¿Qué ha recibido usted del Señor? Del Señor. ¿Qué ha recibido usted del Señor? ¿Qué ha recibido usted del Señor? Si la Escritura dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Lo que usted está pasando en el proceso de hoy solamente es para ayudarlo al siguiente nivel. Lo que usted va a ser machacado, pero va a salir una alabanza preciosa de ese dolor. ¿Tú has dicho alguna vez: yo no puedo? Hazle como Jesús. Jesús dijo: Señor, es mucho esto, es demasiado. Tal vez pudiéramos decir: ya no quiero, pero ¿qué cree? El Señor ya lo tiene planeado. Tú vas a salir victorioso. Pero es necesario que vayas con Él y decirle: Señor, mira, tú eres mi sacerdote. Tú eres mi sacerdote. Tú eres el que puede hacer un sacrificio perfecto para mí. Tú eres el que me libra del temor y de la muerte. ¿Todavía tienes miedo? Acércate a Él. Esa mujer tenía miedo cuando fue descubierta. El Señor le dijo: ay, alguien me ha tocado. Y el apóstol Pedro le decía: Señor, ¿cómo dices que te han tocado si todos te aprietan, Señor? No, alguien me ha tocado con fe. Acércate al Señor con fe, creyendo. No seas incrédulo. No digas: no creo. No digas: a lo mejor no puede pasar. No digas: ya estoy cansado. No digas: ya no aguanto. No digas: ya no quiero. Recobra fuerzas en el nombre de Jesús. Recibe ánimo en el nombre de Jesús. Recibe nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también nos enseña. Déjate enseñar, amado, por el Rey de Reyes. Déjate instruir por el sacerdote. Déjate moldear por el pastor de pastores, no por mí. Clama a Él en tu intimidad. Clama a Él. Acércate a Él. Clama a Él. Deja que el Señor te ministre. Deja que el Señor te ministre. Tú déjasela al Señor.
noche es oscura, en la noche hay peligros, no temas, Cristo está contigo. No temas, no temas. Porque en la noche era necesario que Él te dijera: tranquilo, yo voy contigo, no hay peligro que te haga daño, yo estoy contigo. Estoy contigo, dice el Señor. Él está contigo, Él está contigo. Él está contigo, Lord. Te bendecimos, Señor. Oh, Señor. Porque yo recibí del Señor en la noche el Señor partió el pan y dio gracias, diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Yo por él soy entregado, vituperado, lastimado, machacado, probado, llevado al fuego, para que tú ya no pagues esto. Comed, que este es mi cuerpo. Tome su pan, amado, participe del pan. Dígale al Señor: gracias, Señor, porque pagaste el precio que yo no podía. Era muy alto, Señor, era muy alto, no podía pagarlo. Oh, Señor. Ese sacrificio perfecto, Señor, con tu cuerpo. Hoy te bendecimos, Señor, porque nadie te quitó la vida, Señor, tú la entregaste. Nos han hecho creer que te agarraron, tú decidiste dejar que te tomaran, Señor. Como hoy, Señor, has permitido que nosotros podamos tomar tu cuerpo. Oh, mi amor. También tomó la copa y la bendijo diciendo: tomad, esta es mi sangre. Oh, Señor, hoy haces una transfusión de sangre a nuestra vida, una sangre limpia. Levante un momento su copa. Esta sangre, Señor, nos limpia de toda enfermedad. Diga conmigo: me limpia de toda enfermedad, me limpia de todo dolor, me limpia de todo pecado, me limpia de toda acusación, me limpia de todo pasado. En el nombre de Jesús, participe de su copa, participe del vino. Bienvenido
nos has permitido participar una vez más de tu presencia, de tu mesa. Gracias, Señor. Dígale al Señor, soy libre. Soy libre. Soy sano. Soy sano. No hay condenación. No hay condenación. No hay acusación. No hay